Buenos días a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Dios les bendiga por estar aquí, nuestros invitados. Es un placer poder estar aquí, amén, frente a ustedes y poder compartir de la palabra de Dios. Es muy importante para mí poderlo hacer, y el día de hoy quiero dar seguimiento a la enseñanza del domingo pasado. El domingo pasado, a manera de recapitular la enseñanza del domingo pasado, estábamos hablando de una enseñanza titulada Cuando Dios escoge, y estaba basada en Jueces capítulo 6 acerca ¿de quién? De Gedeón. Y hablábamos en la enseñanza pasada, del domingo pasado, cuando Dios escoge, Dios comienza con el líder. Dios comienza escogiendo un líder, y en este caso, Gedeón. Dios habló a la vida de Gedeón en una situación extrema en la vida del pueblo de Israel. Pues había una invasión de los madianitas. Estos madianitas venían y consumían todo lo que el pueblo de Israel había hecho. Extinguían cualquier cosa de alimento, lo acababan y lo destruían. Pues no quedaba, dice la escritura, ni ovejas, nada, quedaba absolutamente todo. Y el pueblo de Israel venía a estar en grande mal por causa de los madianitas y por causa de la invasión de los madianitas. Pero el trasfondo de por qué estaban en este mal y esta invasión era llevada a cabo era porque el pueblo de Israel había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Y Dios permitió que esta invasión se llevara a cabo, y durante algunos años estuvo esta situación en el pueblo de Israel. Lo estoy diciendo que por hacer lo malo nosotros tenemos o estamos en una condición en este momento. No quiero que se interprete eso. Puede ser que alguien esté pasando una enfermedad en este momento, una situación difícil, y pueda deberse a otra causa, no necesariamente que uno haya hecho lo malo delante de Dios. Pero en el caso de ellos, la Biblia lo dice así: el pueblo de Israel había hecho lo malo delante de los ojos de Dios, y Dios permitió que esta invasión viniera. Y después el pueblo clamó. Y ahí sí quiero que encuentremos una enseñanza muy grande. En la mayoría de las cosas que Dios permite que vengan a la vida de uno, sin importar la raíz o la causa de por qué las cosas vienen, pero el propósito de las cosas que vienen a nuestra vida sí es que nosotros como personas podamos clamar a Dios, podamos buscarlo a Él. Amén. Todo existe para que pueda haber ese encuentro hacia Dios, para que podamos, Dios nos busca a través de todas esas cosas, pero nosotros podamos finalmente encontrarlo a Él. Una relación clara con Dios sí es lo que puede sacar de cualquier cosa que tú estés enfrentando el día de hoy. No importa el problema que sea o la causa que provocó ese problema que tú tienes. El propósito es tener una relación con Dios. Es que finalmente podamos oír su llamado y podamos atender al llamado que Él está haciendo en nuestras vidas. Amén. Eso sí es algo que podemos ver en la enseñanza. Y bueno, Dios habla la vida de Gedeón. Finalmente selecciona a este varón, que más adelante vamos a estar viendo algunos puntos interesantes. Pero cuando viene esta selección a la vida de Gedeón, créanme que hubo algunos pasos que este siervo dio para que la elección de Dios, o la manera en que Dios escoge a sus siervos, se basa en parte de los pasos que Gedeón dio. Fue esforzado y valiente a pesar de la invasión. Él fue esforzado y valiente y estaba escondiendo el trigo, a pesar de que bien pudo haber terminado muy mal si los madianitas se hubiesen enterado que ese joven escondía el trigo. Él también se ofreció como una ofrenda. Él dijo que si Dios había hablado con él y era cierto ese llamado que le había hecho a Gedeón y la manera en que lo estaba escogiendo, dijo: permite que te ofrezca una ofrenda. Y nosotros lo relacionábamos con Romanos cuando dice que nos presentemos a nosotros mismos como un sacrificio vivo. El día de hoy, si nosotros podemos entender un llamado para con Dios como Gedeón lo quería entender, ese llamado de Dios,
la manera en que Dios nos ha escogido para algo, entonces deberemos entregarnos como ofrenda, y en la medida que nosotros nos entreguemos como ofrenda, de esa manera podemos identificar claramente si el llamado es de Dios para hacer algo, como un sacrificio vivo, santo. También en ese llamado que Dios le hizo a Gedeón, encontramos que recibió señal, y nosotros recibiríamos señal también. Gedeón demandó una señal. Y mira que cuando empieza una relación entre Dios, que es un Dios espiritual, nada más piénsalo así, un Dios tan espiritual, nosotros somos completamente carne. El día de hoy, por haberse multiplicado la maldad de muchos de los que profesamos la fe cristiana, el amor de muchos se enfría. La gente ya no quiere conocer de la palabra de Dios. Imagínate que Gedeón sabía la esencia, o conocía parte de la esencia de un Dios tan espiritual, de un Dios que es espíritu. ¿Y creemos el día de hoy que Dios es espíritu? Amén. Entonces, ¿cómo relacionar o entender un llamado cuando empieza la relación de un Dios que es espíritu y que nosotros somos carne, pecado? ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se procesa eso? ¿Es real o no es real la relación con un Dios como el que la Biblia describe? Entonces, por lo regular, nuestra naturaleza es demandar señal, ¿cierto? Es como estoy seguro. ¿A quién no le gustaría saber que Dios le está hablando a su vida? ¿A quién no le gusta entender que tú sí realmente estás en los caminos de Dios, como la Escritura dice? A mí sí me gustaría. Y a veces en nuestra naturaleza pedimos esa señal, pues la recibirás, dice la Escritura. Dios te hará saber si tú estás en el camino de Dios o no lo estás. Así de simple. Y lo hace a través de su propia palabra, pues la misma Escritura da testimonio de quién es un verdadero cristiano y quién no lo es. Y de esa manera Gedeón le pidió y demandó una señal, y Dios la otorgó. No una vez, ¿sí? Lo hizo 2 veces en la misma porción. Algo tremendo. Pero eso estábamos hablando el domingo pasado. Cuando vino este llamado, cuando Dios escoge, comienza con el líder. También nos damos cuenta que cuando una vez que ese líder ha entendido ese llamado de Dios, ha recibido la señal, lo primero que va a hacer ese líder, ese siervo de Dios, es restaurar el lugar de Dios en su vida. Amén. Y vemos en la historia que Gedeón fue y destruyó el altar que su padre tenía y que le habían hecho a Baal. No importando de que todo el pueblo se le iba a echar encima y lo querían matar, pero él le dio el primer lugar a Dios y le edificó altar a Jehová. Eso es algo tremendo. Pero cuando un hombre o una mujer, cristianos, cuando tú verdaderamente entiendes de que Dios te ha llamado, lo primero que restablece tu vida es el lugar a Dios. Te dices a ti mismo, lo más importante en mi vida es Dios. Esa historia la pueden encontrar en Jueces capítulo 6, la historia de Gedeón. Y es algo bien interesante. Pero cuando Dios escoge y que comienza con este líder, dice la Escritura que Dios guió a Gedeón en medio de prodigios y de señales. Dios le dio señales a Gedeón. 1 vez, 2 veces. Y él pidió que el vellón se estuviera seco y que estuviera mojado, y Dios concedía la petición. Y Dios guió a Gedeón, y Dios volvió a decirle aún lo que vamos a leer, que cuando tuvo temor, dijo: baja con tu criado y vas a escuchar lo que en el campamento se oye. Y él escuchó, y esas palabras le alentaron a seguir adelante. ¿Y qué decían aquellos soldados? Que pues Gedeón iba a conquistar, que Gedeón iba a destruir a los madianitas. Esas eran señales, y Dios guió a Gedeón, y 40 años Dios dio paz en tiempo de Gedeón al pueblo de Israel. Algo tremendo, algo tremendo. Y el día de hoy vamos a hablar la segunda parte de cuando Dios escoge. Cuando Dios escoge, la segunda parte, nos damos cuenta que en los relatos bíblicos observados vemos a Dios escogiendo a sus siervos de una manera muy diferente, queridos hermanos. Una manera totalmente opuesta como nosotros escogemos.
Vamos a aprender el día de hoy. Uno de mis objetivos es de que podamos ver la diferencia en la manera en que cómo Dios escoge y la perspectiva en que lo hace. Y nosotros vamos a ver la perspectiva de cómo nosotros escogemos, cómo el mundo lo hace. Pero deberemos aprender de Dios el día de hoy para poder tomar buenas decisiones, para darnos cuenta qué es lo que debemos, qué es lo importante al momento de nosotros escoger. Llámese un líder, una decisión, un lugar. Nosotros debemos de darnos cuenta de que todo lo bueno que podamos aprender y todo lo bueno que ha de venir en nuestra vida viene de Dios. Toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de lo alto. Si tú deseas ser un buen padre, un buen esposo, un buen cristiano, un buen hijo, una buena madre, una buena hija, no vendrá nada afuera si no es Dios. Todo viene de Dios para que podamos cumplir eso en nuestras vidas. Aún la misma felicidad y todo radica en Dios verdaderamente. Es algo bien importante. Hablando de escoger o elegir un nuevo líder, vemos cómo las personas escogen al líder que más les gusta. El día de hoy está corriendo aquí en este país, como en otros países, está corriendo, están tratando de elegir un nuevo presidente. Y bueno, parte de lo que yo quiero decirte en este momento, o en este paréntesis, es algo que tú ya sabes y conoces, que el mundo escoge lo que cree que le conviene, no lo que le agrada a Dios. El mundo tú escoges, o yo escojo, o alguien escoge según la persona que esté afines a lo que creemos. Si alguien propone algo, entonces decimos, oh, vamos a escoger a él porque él es algo que yo quiero. Pero el que no quiere eso, no lo escoge a él. Así es la manera en que el mundo escoge. Escogemos a las personas que incluso prometen grandes cosas a sabiendas de que no las cumplen. Es lo más curioso del asunto. Pero Dios, aún en la manera de elegir, nos enseña, nos deja ver parte de su esencia de un Dios que nos ama. Y yo quiero que nosotros veamos como ejemplos, de una manera rápida, manera de introducción, cómo Dios escogió a sus 12 discípulos. Se dice, los teólogos, incluso los religiosos de aquella época consideraban a los discípulos de Jesús como unas personas que eran iletrados, que eran personas del vulgo, personas no educadas, con una educación elemental, no una educación que se obtenía en escuelas superiores o una educación superior, no, puesto que provenían de la rama trabajadora o de la clase trabajadora, puesto que algunos habían sido pescadores, eran considerados personas no preparadas. Pero sin embargo, en la mirada de Dios estaba algo más allá que el oficio mismo de esas personas o la educación misma de esas personas. Había algo más allá que por qué Dios escogió a sus 12 discípulos. Dios quería enseñarnos a través de la vida de cada uno de sus discípulos la manera de que nosotros debemos aprender de los discípulos algo grande, y Dios nos lo enseñó a través de ellos. Se dice que si nosotros estudiásemos la vida de cada uno de los discípulos, aprenderíamos algo grande para poder dar sustancia más sólida y fuerte espiritualmente a nuestra vida como cristianos. ¿Nosotros la podemos aprender de Pedro? Claro, y hay una historia bien grande acerca de Pedro, de cómo él era una persona impulsiva, de cómo una persona no educada, pero curiosamente Dios le cede a él las llaves del reino de los cielos, y es el primer judío que le predica a los gentiles y le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Pero qué tuvo que aprender este hombre y por qué prueba pasó? Bueno, negó al maestro y lo hizo 3 veces por miedo, después de que Jesús fue arrestado. Imagínate que esta persona que era se podría decir prepotente, era Pedro, fíjense, sin educación, pero prepotente el tipo. Y yo te estoy narrando un Pedro antes de que hubiese aprendido lo que dice la Escritura cuando dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, como aún
puñado de trigo. ¿Y alguien sabe cuánto pesa el trigo cuando se ha secado? Nada. Puñado. Y dice: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero una vez vuelto, bueno, todavía no había vuelto. Y esa frase encierra el cambio en la vida de Pedro. Dios lo escogió, y aún con todas esas cosas equívocas que realmente la gente miraba, y digo equívocas porque no era lo más importante. ¿Dios miraba algo en Pedro? Dios sí miraba algo en Pedro. Dios sabía quién era Pedro. Pero nosotros, al no tener esa mirada espiritual, siempre tenemos la tendencia a escoger un líder en base a lo que miramos y no lo que pueda venir cuando Dios hace su obra en esa persona. Nunca vemos el potencial, nunca lo hacemos. Y mucha gente se ha llevado un gran chasco, como se dice. Se ha llevado una gran desilusión. Y las hermanas le hacen así, ¿verdad? No estoy hablando de tu esposo, estoy hablando de Pedro. Pero la verdad es que tomar una decisión basada en nuestra naturaleza, no quiero meterme en un hoyo después del que no pueda salir, pero sí tomamos decisiones a la ligera, muy a la ligera. Los jóvenes están tomando decisiones muy a la ligera el día de hoy. Ese es un gran problema el día de hoy. Estamos tomando decisiones muy a la ligera. Jóvenes dejando las escuelas, tomando matrimonios o compromisos a una edad muy corta, sin ni siquiera haber podido obtener bases para tomar una decisión. Pero Pedro estaba ahí. Pedro estaba ahí y era un tipo que era orgulloso, que él pensaba que en todo momento él las podía. La Biblia lo describe así: Pedro disputaba o contendía con los otros discípulos. Pero sabes, cuando él lloró amargamente por haber negado a su Señor, él comprendió, él se arrepintió, él pidió perdón. Pedro nunca más fue el mismo Pedro, nunca más. Y entonces tú ves ese Pedro que se acobardaba, que era egoísta, que era prepotente, ¿sí? Que era altanero. Pero cuando Dios hizo la obra en él, después ves un Pedro humilde, un Pedro que tenía un poder de parte de Dios para poder predicar la palabra. Y en las predicaciones, si Dios lo dice, yo lo creo, porque el día de hoy hay pastores que predican y dicen que se convierten miles. Yo lo dudo. Pero si Dios dice que en las predicaciones de Pedro se convertían 3,000 y después, ¿ustedes lo creen? Eran 1,000, 3,000, 5,000, los miles de convertidos confirmados no por nadie más, sino por Dios, por su palabra. Amén. Se compungían de corazón. O sea, había un cambio genuino en las personas, que cuando Pedro, como un siervo de Dios, predicaba, había convertidos genuinos, hermanos, el día de hoy. ¿Cuántas personas el día de hoy predica un pastor y los convertidos no son genuinos? Porque no hay un cambio en su vida. Y acá el punto es que nosotros podamos encontrar un cambio en nuestras vidas a través de Cristo. Podamos ser transformados a través de Cristo, perdonados, la salvación de nuestra alma a través de Cristo. Nuestra vida cambia cuando uno acepta a Cristo. Eso debe de pasar. Y Pedro lo hizo. Pero miren que Dios no se basó en nada de lo que un hombre se hubiese basado para escoger a Pedro, sino hubiesen visto lo mismo que yo miré. ¿Y ustedes se acaban de dar cuenta cómo describía a Pedro? Es porque en mi naturaleza humana así lo veo, según la Escritura. Tenemos la tendencia a ver más lo negativo que lo positivo. Y la elección de Dios es algo genuino, es algo real.
Amo a Dios porque la Escritura da tanto testimonio de que Él es el que nos tuvo por fiel poniéndonos en Él. ¿Por qué creen que estamos aquí? Los que estamos aquí de líderes en esta iglesia, líderes de ministerio, todos los que se están envueltos aquí sirviendo de una o de otra manera, estamos aquí porque Él nos escogió. Si hay alguien que te tuvo por fiel, si hay alguien que te amó y que vio ese potencial, si hay alguien que vio eso que tú eres, ese valor, no fue el pastor, no fue alguien más, lo vio. Lo vio Dios. Él sí sabe ver lo mejor y lo que podríamos llegar a ser si tan solo Él hiciera la obra en nosotros. Así es que tú estás aquí, y si has servido de una u otra manera, es porque Dios te ha escogido para servirle en su obra. Amén. Es algo bien hermoso. Dios, así como escogió a los 12 discípulos, te ha escogido a ti. No somos ni más ni somos. El reto sigue siendo el mismo hasta que todos hayan oído de la palabra de Dios, que prediquemos a toda criatura. Por eso el mensaje claro, por encima aún de los dones espirituales, aún hablar lenguas, aún hablar lo que tú quieras hablar, aún hacer esto, hacer lo otro, por encima de todo, estos estaban subordinados a la predicación de la palabra de Dios. Si alguna vez puedes ver en la Escritura que existió un don, y que lo hay, es porque Dios quería que la palabra de Dios fuera predicada a los demás. Es la raíz, es la esencia de los dones. Amén. Así es que vemos como ejemplo también cómo Dios escogió a Moisés. Me encanta la manera en que Dios conversa con Moisés y la manera en que Moisés ponía objeciones, ponía trabas, conversando con Dios, y le decía: Señor, pero es que yo soy tardo de habla. Allá en el capítulo 3 del Éxodo, tú puedes ver que dice eso: soy tardo de habla y torpe de lengua. ¿Y por qué no envías a otro mejor, por el que sea el correcto para enviar? Y le ponía hasta que dice la Escritura: y Dios se enojó con Moisés. Pareciera que eran tantas las excusas que terminó Dios molestándose, como si hubiese agotado la paciencia de Dios. Es algo curioso, pero la Escritura dice: y Dios se enojó con Moisés. Y realmente esa incomodidad de parte de Dios era porque todas las objeciones, como tardo de habla y torpe de lengua, era porque Dios sabía, y se lo dice a Moisés: pues ¿quién dio vista a los ciegos? O sea, como de quién viene todo, entonces ¿por qué dudas? Pero hermanos, Moisés se consideraba a sí mismo no apto para la tarea que Dios le estaba pidiendo, que era ir y guiar al pueblo, para que cuando Dios liberara al pueblo de Israel de Egipto, Moisés fuera el líder. Y él no se consideraba apto, se consideraba torpe. Pero sin embargo Dios, no poniendo la mirada en la facilidad de expresión o la facilidad del habla de Moisés, Dios no puso su mirada en eso. Dios vio algo en Moisés. Entonces, la manera en que Dios escoge es muy distinta a como el mundo lo hace. Es muy distinta. El día de hoy, desafortunadamente, decíamos hace tiempo atrás, como te ven, te tratan. Como te ven, te tratan. Ayer le contaba a los líderes una historia que me sucedió. Y esa historia corrobora que como te ven, te tratan, te juzgan, hablan de ti, sin saber la raíz, sin saber el por qué las cosas. Es importante darnos cuenta de todo esto antes de entrar a esta enseñanza. Dios comienza con el líder, amén. Y este líder no tiene siempre que ser como el mundo lo ve,
o ante los ojos del mundo alguien sobresaliente o influyente. Quiero que tú sepas esto. Si tú no tienes una característica o te consideras a ti mismo una persona no apta, déjame te digo, estás mal. Tú estás mal porque Dios no se basa en la manera en que tus ojos ven las cosas. Él tiene un propósito más grande incluso que la manera en que tus ojos ven las cosas. Y posiblemente muchos de nosotros pensamos que no somos aptos para la tarea que Dios. Yo llegué a pensar eso también, pero la palabra de Dios me ha ayudado. Estas enseñanzas me han ayudado a estar adelante de una cámara para poder predicar la palabra de Dios y que las personas que nos ven a través de YouTube o a través de internet puedan oír de la palabra de Dios. Hablábamos el día de ayer, ¿se siente un temor el estar aquí y ser grabado? Claro que sí. Y a veces piensas, quizás, que pongan a otro, al hermano. Pero ¿sabes? Dios nos ha llamado a servirle a Él. Y Él nos va a preparar si no lo estamos. Hay que esforzarnos, hay que trabajar, hay que ser como tomar los pasos que Gedeón tomó. Pero finalmente Dios nos va a llevar. Amén. Quiero que ustedes sitúen su mirada en Jueces capítulo 6, verso 15. Y es el primer texto bíblico que vamos a leer el día de hoy. Jueces capítulo 6, verso 15. Cuando Dios hace un llamado a Gedeón y le dice que vaya, ya le había dado el visto bueno y le dice: ven con esta tu fuerza para que liberemos, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Y mira lo que dice Gedeón. La palabra de Dios dice así: entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. O sea, no cumplía ni siquiera, no era la familia, no era ni influyente, que es en la manera en que el mundo escoge el día de hoy. ¿Cuántas personas no están en el poder, políticamente hablando, en escuelas, por meramente la influencia de la familia, que por las habilidades, por la inteligencia que una persona o un estudiante tenga? Todos sabemos de sobra que los hilos del poder mueven todas estas decisiones a través de la influencia. Y Gedeón sabía, siendo un joven, él sabía, y la influencia viene, la corrupción viene desde tiempos antiguos. Gedeón no sabía, si mi familia ni siquiera es, ¿cómo dice? Pobre. Mi familia es pobre, no es rica, no es influyente. Y yo, el menor. Y ustedes saben que una de las cosas más grandes era que las bendiciones venían al primogénito. El día de hoy en muchas culturas, todavía en nuestros países, dicen: él es el hermano mayor, respétalo. Y a veces recibimos muy mal ejemplo de nuestros hermanos mayores. Gloria a Dios si tú eres un hermano y no eres el mayor y tú le das ejemplo a tu hermano mayor. Que Dios bendiga tu vida. Que Dios bendiga tu vida. ¿Sabes? Gedeón sabía esto. Mi familia es pobre y yo ni siquiera soy el primogénito, que para ellos era muy importante ser el primogénito. ¿Por qué te has dignado a escogerme a mí? Y esa pregunta te la puedes hacer tú el día de hoy. Así es que si Dios te ha escogido para servir en algo, en lo más mínimo, deberías de estar agradecido porque Dios nos escogió a ti y a mí. ¿Damos gracias a Dios? Amén. ¿Damos gracias a Dios porque Dios te escogió? Amén. Piénsalo más
de una manera más práctica. ¿Alguna vez han pensado los varones aquí, por qué Dios me dio la capacidad? ¿O por qué Dios me escogió para guiar a mi familia? A esta familia que Dios me ha dado. Gracias, Señor, por el privilegio que me has dado de esta familia. Dios te escogió, hermano. Amén. Así es que hay que darle gloria a Dios. Digo, si lo quieres hacer más práctico, hay muchas cosas que puedes aplicar a esta enseñanza. Dios respalda, en el punto número 1, Dios respalda a quien Él escoge. Hermanos, Jueces capítulo 6, verso 34, dice la palabra de Dios: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Amén. Ahí el verso 34 dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste toca el cuerno, aquel cuerno se usaba para hacer un llamado para la guerra. Y cuando tocó el cuerno, todos los abiezeritas se reunieron con él. Es impresionante, pero cuando Dios respalda a la persona que llama, la gente ve, oye y atiende al llamado del siervo de Dios. Es algo tremendo, pero cuando Dios nos respalda, la gente va a ver, va a oír, va a atender al llamado que tú estás haciendo. Entonces, ¿qué tan importante es de que el líder sepa de que Dios está con él? De que Dios lo ha escogido para hacer una tarea. Es importante que cuando nosotros tengamos la oportunidad de servir en un ministerio, no desaprovechemos esa oportunidad. Señor, si tú me has traído a servir aquí, ¿tú estás conmigo? ¿Quién ha experimentado eso en su vida? ¿Alguien se ha puesto a prueba en esa área? ¿Tú estás conmigo, Señor? Así como estuviste con tus siervos, ¿tú estás conmigo? Y eso se va a dar en la medida que la gente oye, la gente te respalda. Si Dios te respalda, la gente te respaldará. Toda la gente que quiere buscar a Dios, la gente que ama la palabra de Dios, te respaldará. Porque Dios no se equivoca al escoger un siervo. Y lo hizo así. Siguieron a Moisés, y así como siguieron a Moisés, siguieron a Josué. Es algo tremendo, pero Dios siempre estuvo con esos siervos. Amén. Es algo, no puedo decir, pero ¿sabes? Me atrevo a decir que incluso a la gente que aún no conoce de Cristo, cuando te oye hablar a ti, tú siendo un siervo de Dios, las puertas se abren. Y eso es algo tremendo. Aún en los que no conocen a Dios de una manera clara, según la palabra de Dios, aún Dios hace que respalden al siervo que Él ha escogido. Pues el siervo no haría la obra si su Señor no estuviera con él. ¿Qué tan importante es destacar este punto, hermanos? Necesitamos saber si Dios está con nosotros y nosotros estamos con Dios. Es aquí donde podemos ver cómo somos escogidos por Dios para realizar una tarea, un propósito. Es importante saber si Dios está con nosotros y si nosotros estamos con Dios. Y es importante saber que Dios nos escogió para hacer un propósito, pero más grande es el hecho de saber de que fuimos escogidos para tener una relación con Dios. Sí, es verdad que todos tenemos que hacer un propósito. Fuimos llamados para servir, pero la principal causa por la que Dios te escogió es para tener una relación con Él. Y no importa cómo viene alguien, si es pecador o no es pecador. Ustedes bien saben de la gracia y de la misericordia de Dios cuando leemos ejemplos como Naamán el sirio. Él era una persona también prepotente. Era una persona que era valeroso en gran extremo. Y digo prepotente porque él se imaginó que el profeta de Dios saldría y le recibiría ¿con qué?
con grandes oraciones, de una manera especial, pero no fue así. Mandó una sierva a este profeta para decirle que se bañara 7 veces en el Jordán. Y Naamán era prepotente, era orgulloso porque se enojó. Pero dice la Escritura que Dios no obra en la ira de los hombres. Es importante que nosotros nos demos cuenta de eso. Finalmente, lo que quiero que tú veas en esa historia es que Naamán ya había recibido de la gracia y de la misericordia de Dios, porque por medio de Naamán Dios había dado las victorias a Siria. Dios lo dice en su palabra. Y este Naamán, sin saberlo, sin conocer todavía la grandeza de Dios, pues su lepra no había sido sanada aún, Dios ya había tenido misericordia de él. Amén. Gloria a Dios, y le restauró su lepra. De esa manera, hermanos, ¿cuántos aquí podemos ser orgullosos, prepotentes? ¿Cuántos podemos ser, a lo mejor, venir con grandes pecados, pero Dios así nos recibe? Amén. No importa cómo venga cada quien, lo importante es saber que fuimos escogidos para tener una relación con Dios, una relación con Dios. Y sabes, es bien importante, porque si a pesar de que Dios está abriendo grandes puertas para recibir a las personas que vengamos cargadas de pecados, con la finalidad de tener una relación con Dios, ¿cuántos de nosotros no valoramos el aspecto de tener una relación con Dios? No lo queremos en casa, a veces no oramos, a veces no leemos la Biblia. ¿Cómo se forma pues una relación entre dos personas? ¿No es hablando? ¿No es conversando? ¿No es pasando tiempo con él o con ella? Yo creo que la relación con Dios debe ser de la misma manera. Pasar tiempo con Dios. ¿Cómo se pasa? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se platica con Dios? Bueno, pues tú oras y tú hablas. Tú lees la Biblia y Dios te responde. Y entonces uno puede conversar con Dios. Amén. ¿Sabes? Quiero que pasemos al punto número 2. Jueces 7:2. Jueces capítulo 7 verso 2 dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sé que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado, mi mano me ha salvado. El segundo punto: Dios requiere su gloria. Dios requiere su gloria. Quiero que tú veas en este tema, cuando Dios escoge, Él escoge lugares, situaciones y personas inusuales, porque Él quiere la honra y la gloria, pues de Él y solo de Él viene el poder para poder vencer. Si tú, como persona que estudia de la palabra de Dios y crees en Dios, déjame te digo una recomendación: necesitamos caminar en los caminos de Dios. Necesitamos comenzar a pensar en la manera en que Dios nos muestra cómo Él piensa y cómo Él hace las cosas. Resulta para nosotros difícil creer que Dios va a escoger lugares, situaciones y personas inusuales solo con el propósito de demostrarnos que Él es el que lleva el sartén por el mango, y que el que hace la obra es Él, no tú ni yo. No importa qué es lo que vayamos a atravesar, no importa, hay corazones más sensibles, hay corazones más duros, pero si tú el día de hoy, como creyente de Dios, todavía no crees que Dios tiene el control de todas las cosas, vamos a sufrir, pues Él se pasa. Él escoge lugares y situaciones y personas que van en contra completamente de la manera en que nosotros lo hacemos. Y es por eso que el crecimiento de muchos cristianos viene solamente cuando hay enfermedad, cuando hay carencia económica, cuando hay problemas.
cuando hay dificultades. Es triste decir esto, pero Dios requiere su gloria. ¿Y quiere que le demos la honra y la gloria? Él quiere demostrarle, fíjense, al pueblo de Israel le demostró, a Gedeón le demostró que él era el que iba a entregar a los madianitas en la mano de Gedeón, como un solo hombre. Y Dios sabía que si permitía que todos esos miles de judíos, de israelitas fueran a pelear, se enaltecieran y pensaran que por la mano de ellos habían sido propiamente liberados ellos mismos. Y Dios lo dice en su palabra y yo lo creo. Verso 2, Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo mi mano me ha salvado. La tendencia de los seres humanos es alabarse propiamente a uno mismo. Y si Dios nos ha escogido a nosotros es para darle la honra y la gloria en todo lo que hacemos, hermanos. ¿Te gustaría darle la gloria a Dios? Pues sabiendo que la gloria de Dios le pertenece, porque de Él están pasando las cosas. ¿Quién está aquí por casualidad? Solo recuerden los que han viajado miles de millas para estar en este lugar. ¿Alguna vez siendo pequeño te imaginas estar en este lugar? Pero si estamos aquí es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Dice la historia, verso 3, y voy a leer parte de la historia a partir del verso 3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Bastantes. Bastantes. Se fueron bastantes. Estamos hablando de miles. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Estamos hablando de 9,700 hombres. Interesante. Porque Dios llevó a... Si tenía un pueblo y un gran ejército. ¿Sí se dan cuenta ahora de que Dios va a escoger situaciones bien diferentes? Si alguien hubiese sido el comandante de este ejército, ¿hubieras llevado a todos? Claro, hay que echarles montón. Pero Dios decidió y cambió la situación a algo que probablemente nadie comprendía. Pero Dios lo hará con el único propósito de que cuando las cosas sean hechas, podamos como seres humanos decir: por la mano de Jehová ha sido hecho esto. A Él sea la honra y la gloria. Pues déjame te digo que el día de hoy decir eso, afirmarlo y creerlo y hacerlo, para mucho pueblo cristiano es difícil. Muchos decimos: oh, yo hice esto porque mira, soy el pastor. O está pasando esto porque mira, qué bien predico. O hace esto o aquello porque mira, yo sé tocar 10 y 15 instrumentos. Es difícil darle la gloria a Dios en nuestros tiempos. Lo es. Pero los únicos que podemos sufrir somos nosotros, y nosotros no comprendemos
que Él va a recibir la gloria de una u otra manera. Es algo que Él no comparte con nadie. La gloria es de Él y solo para Él. Y se basará en situaciones como estas en la vida de nosotros. A veces decimos, tengo $5,000 en el banco y sentimos confianza por esos $5,000. Pero ¿no sentiríamos la misma confianza con $300? Muchos aquí podríamos decir, honestamente no. Pero ese es el propósito de Dios con esta enseñanza. Que sientas confianza en lo que es Dios, no en lo que eres tú. El tiempo va a pasar, el cielo y la tierra pasarán. Aún el que confía en la juventud, algún día empezarás a sentir que ya no estamos tan jóvenes. Mi esposa se sorprendía porque me sacó 11 canas. Y mi hijo las iba contando, ¿verdad? Dice, ya cuando el primero, la 1, 2 no había tanto problema, pero cuando ya dijo 11, mamá, ¿por qué papá dice es too old? Hermanos, tengo 31 años, pero mi hijo quedó asombrado porque me sacaron 11 canas. Yo le dije a mi esposa, no las saques, que me han costado esas 11 canas, ¿verdad? Bueno, ya saldrán y saldrán más para la gloria de Dios. El último punto, y quiero cerrar con esto, vamos a hablar de los 300. Y el último punto de esta enseñanza es titulado, el punto, ¿hay conciencia de la situación? Es una pregunta, el último punto es una pregunta, ¿hay conciencia de la situación? ¿Y por qué puse esta pregunta como el tercer punto? Porque es interesante saber por qué estos hombres lamieron el agua como un perro. ¿Por qué Dios pidió o hizo esa petición tan extraña? Podremos pensar, ¿acaso Dios sabía que ellos iban a lamer el agua como un perro? Dios lo sabía. Pero ¿qué había en estos hombres? ¿Por qué esos 300? ¿Eran afines? ¿Se conocían entre sí? ¿O los 300 se reunían a practicar el lamido? Es curioso, ¿no? Pero no es así. No se reunían y quizás ni se conocían. Pues era un pueblo de miles. De miles. Pero había algo en esos 300 hombres que sí puede haber en la vida de muchos aquí presentes, en la conciencia de los tiempos que estamos viviendo. Es triste saber que muchos, a pesar de una situación que vivimos, no hemos hecho conciencia del tiempo que estamos viviendo. Todavía se habla de ser fieles a Dios, o se habla de leer la Biblia o de orar, de ser fuertes en el Evangelio, y muchos todavía estamos dormidos. O sea, interpretamos esto como no hay problema. O sea, al final cada 8 días predica lo mismo el pastor. Pero hubo 300 que sí eran conscientes de una situación. ¿Qué era la situación que se vivía? Los de Madián los estaban invadiendo por muchos años y ya estaban devastados. Ellos ya sabían, ellos ya no querían una situación así. Estaban tan listos, tan preparados, eran tan valientes. Esos 300 iban con todo. Déjame te digo, puesto cuando se dio una de las primeras instrucciones, que los que estuvieran acobardados, que hubiesen temido a esta guerra que vendría, que se regresaron, dice la escritura, 22,000. Esos 300 no eran parte de esos 22,000 que tuvieron miedo. En pocas palabras, podemos descartar de ellos el miedo. No eran miedosos ni cobardes. Iban duros a enfrentar, porque las peleas se hacen a filo
de espada, ¿Alguien llegó a saber de las historias donde en algunos pueblos se agarraban a machetazos? ¿Sí llegaron a saber eso? ¿Quién en su juicio cabal entra a otro con machete? Naiden, dicen por ahí. Pero así se arreglaban las cosas. El día de hoy hay cortes y hay todo eso. Hay uno que otro loco que todavía saca una pistola y se cree el charro negro. Pero imagínense, esto no era fácil. No era fácil lo que se venía aquí. Y estos 300 no tenían nada, ni una gota de miedo. Sorprendente, hermanos, pero en este momento, si tan solo pensásemos en que vamos a irnos a filo de espada contra otro grupo de personas, a machetazo limpio, muchos de nosotros seríamos parte de los 22,000, ¿sí? De los 22,000 que se regresen y todos nos regresamos, ¿verdad? Pues la cosa era seria, pero ellos no tenían temor. Y parte de ese valor que tenían era que ellos eran conscientes de la situación que atravesaba el pueblo de Israel. Ellos estaban preparados, estaban alerta de la situación. Y por encima de sus necesidades, déjame te digo que cuando leía la porción, yo pensé, ¿quién cuando va a beber agua a un río? ¿Alguien ha tomado agua de un río? ¿Quién lo hace como esos 9,700? ¿Y quién se lleva? ¿Quién vive como los 300? ¿Quién es uno de los 300 aquí? ¿Quién ha bebido agua de un río? ¿Cómo tomas tú? ¿Te arrodillas? Si te arrodillas, y más si vienes bien sediento, entonces es probable que en la jornada de ir caminando todo este pueblo no había agua potable y no existía el agua embotellada. Piensen esto, y habían caminado millas. Entonces Dios le dice, sabiendo Dios la necesidad de tomar, de que ya estaban sedientos, llévalos a las aguas. Y sediento una persona, oye, pues si yo digo yo no me hubiera arrodillado, hasta me he hecho un clavado en el río. Pues ya sediento. Pero sin embargo la prueba era de que los que lamieran el agua y llevaran el agua con su mano y la tomaran, era porque Dios sabía que esas personas estaban alertas. ¿Alguien ha visto un perro lamer el agua? Ellos lamen el agua, pero te están viendo. ¿Alguien lo ha visto eso o no? ¿Sí? Y mueven sus ojos. Lo estoy viendo, hermano. Mueven sus ojos. Están alerta. Y Dios quería a esos 300 que estuvieran alerta. ¿Qué hizo que los demás tuvieran la confianza de tomar su necesidad? ¿Iban sedientos? ¿O más bien no eran conscientes de la situación? Por eso la pregunta es, ¿hay conciencia de la situación? Un ejemplo claro lo vemos en Nehemías, que cuando construían ese muro, dice la escritura que en una mano traían la espada y con la otra construían, trabajaban. ¿Hay similitud en estos 300? Claro. ¿Esos 300 tenían sed? Claro. Y cubrieron su necesidad, pero siempre estuvieron alerta de una emboscada, alerta de la situación que se vivía. Solo 300 de entre ellos, de entre miles, estaban alerta. ¿Eran diferentes? Pues eran conscientes del peligro. ¿Había valor? Claro que eran valientes. Hermanos, 300 Dios escogió para entregar. Dice la historia, y quiero terminar leyendo la historia. Dice la escritura, verso 7 del capítulo 7,
Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. Dios los corrió, los despidió Dios. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Gloria a Dios, porque dijo: estos 300 me sirven. Son conscientes, están valerosos. No pusieron su necesidad por encima de la conciencia de la situación que estaban atravesando. Es interesante, pero palabras duras de que dice: Dios despidió a toda la demás gente, pero retuvo a esos 300. Es interesante saber cómo no todos, aún estando en una iglesia, no todos somos parte de esos 300. Estamos trabajando. Necesitamos algún día, hermanos. Yo creo que yo fui uno de esos 22,000. Yo era el que los iba guiando. Sí, vénganse por aquí. Algún día. Pero ya no quiero ser más así. Quiero ser parte de los 300. ¿No te gustaría ser parte de ese grupo selecto que Dios dijo: vénganse, porque me sirven? Y es feo ser rechazado, ¿eh? Desde más chico, yo recuerdo que siempre nos rechazaban a los más chiquillos. Si íbamos a jugar fútbol, yo siempre era de chocolate, y no por estar moreno, pero siempre era el dicho: este es de chocolate, como diciendo, no cuenta. Ya andaba 6, 7 años, y todavía me decían los adultos: ve y estórbale. Te acababan con esas frases, ¿sí? Ve y estórbale, aquel, órale. Y pues los más, hiciéramos un estorbo, porque los más grandes, por no pegarnos, pues terminaban perdiendo la pelota, porque ahí no les metíamos entre los pies. Entonces es feo ser rechazado, pero Dios no es un Dios cruel, pero le está enseñando al pueblo de Israel, como la manera que nos está enseñando a nosotros. Le enseñó al pueblo de Israel en la manera en como nos está enseñando a nosotros. Así es que, hermanos, dice el verso 9: aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Tremendo, era algo que se me paran los pelos al solo ver, ¿verdad? Un ejército enorme, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar, en multitud. Cuando llegó Gedeón a escondidas, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró a Dios, y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas
y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meolá en Tabar. Y juntándose los de Israel, de Neftalí y Aser y todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo: descender al encuentro de los madianitas y tomar los vados de Betbara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Sib, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Sib lo mataron en el lagar de Sib. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron a las cabezas de Oreb y de Sib a Gedeón al otro lado del Jordán. Amén. Y la historia sigue, hermanos. Tremendo, tremendo, hermanos. Y Dios lo hizo con 300, pero comenzó en la vida de un hombre que sin saber lo único que tuvo que hacer fue esforzarse y ser valiente. Amén. El demás proceso Dios lo guiará, lo guió de su mano, como Dios te va a guiar a ti y a mí. Pero si en este momento tú eres valiente y tú crees lo que Dios dice en su palabra, la respuesta, como las señales que tú puedes pedirle a Dios y que Dios va a mandar a tu vida, irán llegando en la medida que tú vas creyendo en Dios. Amén. Así es que te animo a seguir adelante. Dios no se basa en números, ni en cantidades, ni en lo grande que tú eres. Dios ve las cosas diferente en la manera en que nuestros ojos lo ven. Y tú y yo somos testigos de este gran ejemplo en la historia de Gedeón y de estos 300. Dios, aún teniendo un ejército grande, lo hizo recortar con el propósito de que él recibiera su gloria. Su gloria. Y escogió para darle la gloria a él a través de estos 300 hombres y de Gedeón y su criado, por el puro hecho de que esos hombres fueron valientes y porque tenían una conciencia clara de quién es Dios. Amén. Y de la situación que les rodeaba. Así es que yo les animo a que sigan adelante, esfuércense y sean valientes, pues al final es un mandato que Dios le da a muchos de sus siervos, incluyendo a Josué, incluyendo a todos nosotros el día de hoy. Amén. Inclinen sus rostros y vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por esta enseñanza, Señor. El día de hoy yo quiero hacer un llamado a los hermanos que están aquí, los invitados. Si tú eres una persona que estás empezando a oír de la palabra de Dios y tú crees que este Dios existe, y si tú quieres ser una persona también que Dios use en su obra, que use tu vida, si tú crees que Dios te ha escogido, el día de hoy tú estás aquí, yo sé que Dios te ha escogido, y tú quieres conocer un poco más acerca de esto, yo quiero pedirte que tú, ahí en tu lugar, tú le digas a Dios: Señor, guíame, dame valentía y dame esfuerzo a mi vida. Usa mi vida. Yo quiero pedirte, si tú has hecho esa decisión de decirle a Dios esto, si tú quieres ser como Gedeón o parte de estos 300, si quieres ser algo no de esos 22,000 que se cobardaron y se regresaron, o de esos 9,700 que no tenían conciencia clara, sino que pusieron encima su necesidad de tomar o beber agua. Si tú quieres ser parte de esos 300, o como esos 300, y tú se lo has dicho en oración a Dios, permíteme orar por ti. Solo quiero apuntar tu nombre y yo llevarme esta lista y estar orando para que Dios te ayude, que te pueda usar como lo hizo con Gedeón. Solo dime: hermano, quiero que ore por mí. Solo alza tu mano. Todos tenemos los ojos cerrados. Gloria a Dios.
¿Pueden bajar su mano? ¿Quién más? Amén. ¿Alguien más dice, hermano, ore por mí? Amén. ¿Pueden bajar su mano? Yo voy a orar por ustedes con esta lista. Estaremos pidiendo, mi esposa y yo, por su vida, para que Dios les use como lo hizo con Gedeón, para que seamos esforzados y valientes. Si hay alguien más que diga, hermano, ore por mí. Amén, ya la apunté, hermano. Amén, hermano. Si no hay nadie más, yo quiero, amén, gloria a Dios, pueden bajar sus manos, animarte a seguir adelante. Dios mío, tú sabes la necesidad de cada uno de nosotros, pues a este lugar venimos, Señor, para aprender de ti. Yo te pido, Señor, en tus manos pongo toda la iglesia y toda la congregación, para que tú nos hagas, Señor, personas esforzadas y valientes, a través de toda tu palabra, a través, Señor, de lo que aprendemos de ti. Te pido una bendición especial para esta iglesia, Señor, que el día de hoy podemos ver cómo tú nos has escogido, no por lo que éramos, ni por lo que seríamos, sino porque nos amaste. Nos amaste aún siendo pecadores y nos sigues amando aún, Señor, teniendo pecado en nuestras vidas el día de hoy. Te pedimos que nos ayudes a poder valorar todo lo que está viniendo a nuestras vidas de parte tuya. Y oramos para que, Señor, tú recibas la honra y la gloria como solo tú lo mereces, y que aprendamos a darte y rendirte la gloria y todo honor. Pongo en tus manos a estas personas que levantaron su mano, para que tú los uses como Gedeón, o que, Señor, tú los escojas como parte de estos 300, con el cual, Señor, tú decidiste escogerlos para darte la gloria a ti mismo, a través de lo que estos hombres harían. Así yo sé, Señor, que tú puedes hacer estos hermanos que levantaron su mano, escogerlos para darte la gloria y la honra a través de sus vidas. Gracias, Señor, por este día. Te pongo todo esto en tus manos para la alabanza y la gloria de tu nombre, y en Cristo Jesús oramos y pedimos todo esto. Amén.